En este trabajo final queremos representarles cómo todo ha sido una construcción social e histórica desde el principio, cómo todo lo que conocemos ha tenido un gran trayecto inimaginable. Debemos tener en cuenta que la historia depende de quien la cuente, asimismo la entenderás. Detalladamente explicaremos aspectos del mundo en el que vivimos actualmente y compararemos la repercusión a través de narrativas y procesos. Esto se va a sustentar con materiales que hemos trabajado en todo el año, como lo son la invención del tercer mundo, historia de Colombia y sus oligarquías, el respeto, entre otros. Los temas a tratar fueron escogidos ya que determinamos de que han tenido una gran repercusión para la construcción de la sociedad actualmente. También determinamos de que el mundo no es como lo dibujan. O sea, aunque no lo creamos, los mapamundis son un gran determinante para una de las grandes brechas sociales que hay. O sea, el mapamundi que conocemos no es proporcional, no maneja una escala justa a la realidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, es cuando cuando consultamos la superficie total de Rusia. Esta es 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero cuando lo comparamos con África, guiándonos del mapa mundi, bueno, cabe aclarar que en el mapa mundi se ve a África, a Rusia en el norte más grande que África, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos la superficie total de Rusia, nos damos cuenta de que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero cuando lo comparamos con África, nos damos cuenta de que esta tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. En el mapa mundi se representa a Rusia más grande que África, siendo África un continente. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, en primer lugar debemos de tener en cuenta de que la Tierra no tiene forma redonda como tal, o sea, no es un círculo perfecto, no. Tiene forma esférica o de elipse. Pero a la hora entonces de ponerla en un plano, sufre algunas distorsiones. Al día de hoy hay varios mapas que evitan que estas distorsiones sucedan. Sin embargo, seguimos usando los antiguos. ¿Pero por qué pasa eso? Esta distorsión principalmente beneficia a las potencias, ya que las hace ver más grandes y superiores. ¿Cierto? O sea, mientras los ejes del poder no sean cuestionados, no habrá un cambio en los países que salen beneficiados, ¿cierto? Porque lo que dije anteriormente, que casualmente las grandes potencias son las que salen beneficiadas y esto es beneficioso para ellos, ¿cierto? Y los más pequeños son justamente los más pobres en el mapa mundi, ¿cierto? ¿En qué afecta esto nuestra manera de ver al mundo? Las imágenes se convierten en conceptos, en percepciones de nuestra realidad. Eso es algo que debemos tener claro. Nos acostumbramos a que el norte es más grande, que lo de arriba es mejor y se nos queda la idea de que es superior. Tendemos a relacionar arriba con superioridad, con riqueza, con lo mejor o con eso, ¿cierto? Y abajo con inferioridad, pobreza. La decisión de norte y sur es una decisión totalmente subjetiva. O sea, todo depende de uno donde esté. Incluso si uno se pone a comparar varios mapas, uno se da cuenta que todos están ubicados diferentes. Por ejemplo, si tú buscas un mapa de Asia, vas a ver que el occidente para ellos es diferente. Por ejemplo, el mapa de Australia también es totalmente diferente, ¿cierto? Esto también es una manipulación. ¿Por qué? Pues lo que dije anteriormente, o sea, nos están manipulando nuestra historia, nuestra manera de ver las cosas. Una mentira repetida se convierte en una verdad hecha realidad, como lo fue en el discurso de Truman
en 1949, que con ese discurso designó quiénes eran los países subdesarrollados y autoproclamándose a ellos desarrollados. Pero ¿qué criterios tuvieron ellos en cuenta para autoproclamarse ellos desarrollados y designarnos a nosotros como subdesarrollados? ¿Por qué? Porque no cumplíamos con ciertas características o cualidades que ellos tenían en cuenta. Pero, ¿qué pasa? Ellos tampoco tuvieron en cuenta nuestra cultura o nuestra historia. O sea, ellos querían que nosotros encajáramos perfectamente en un cubito, ¿cierto? Todo esto, ¿cómo lo hicieron? Lo maquillaron a través de la psicología de las palabras. Nos dijeron lo que nosotros queríamos escuchar de ellos. También quiero resaltar algo muy importante, y es que en Colombia y muchos políticos también lo utilizan, está algo muy de moda y son los eufemismos. ¿Qué son los eufemismos? Es una forma de suavizar el lenguaje común, utilizar ciertos tecnicismos, de no decir las cosas tan directas o como tan fuertes. Un ejemplo de estos eufemismos es una de las últimas barbaridades que mencionó el presidente Duque cuando decidió llamar a las masacres homicidios múltiples, o cuando llaman a la guerra alteración del orden público, o cuando llamaban a los bandoleros como miembros de las guerrillas liberales para desligarlos de la política. Continuando con la secuencia que llevamos, vamos a ver uno de los temas que serían las minorías. Y en las minorías encontramos lo que son el campesinado y las mujeres, y cómo estos han sido invisibilizados, han sido estigmatizados y también segregados. Entonces, iniciamos con la mujer. La mujer siempre se ha tenido una concepción, o es la concepción que nos han contado, la única historia es de cómo la mujer subdesarrollada no puede, por así decirlo, superarse, y nos han mostrado a la mujer del primer mundo como una mujer que puede superarse, que puede salir adelante, pero no se tiene en cuenta los recursos y el país en el que vive. Entonces, el hecho de tener esta concepción y de no saber diferenciar, lo que nos hace es crear estereotipos y creer esa única historia que nos han contado, invisibilizando a aquellas mujeres que han hecho parte de la lucha, o que han hecho parte de la historia, mujeres tanto antioqueñas como mujeres colombianas, y que entre esas mujeres latinoamericanas que han sido partícipes de la lucha. Entonces, en estas encontramos a Betsabe Espinal, que ella estuvo al frente, pues, de una de las huelgas obreras más importantes de la historia del país. Estuvo Débora Arango, que ella estuvo desde pequeña en contra de los estereotipos de las mujeres, de cómo se tienen que vestir, de cómo tienen que actuar y todo eso. Entonces, ella, de manera de, por así decir, como de lucha o de llevar la contraria, vestía ropa masculina y montaba caballo con los hombres de su familia. También no podemos dejar de lado a Policarpa Salabarrieta, a Gabriela Peláez y Ángela Restrepo. También un montón de mujeres que han hecho parte de la historia, tanto colombiana como latinoamericana, del mundo, que son ellas la razón, o bueno, cierta parte son ellas las que nos han permitido ser hoy lo que somos. Es decir, gracias a ellas tenemos ciertas libertades, el vestirnos libremente, a pesar de que hoy en día somos criticadas y juzgadas por el estilo de ropa que utilicemos, no es como antes era, ¿no? Entonces, gracias a ellas hoy podemos ocupar cargos políticos, ser doctoras, entrar a la universidad. Ha sido gracias a ellas que hoy podemos ser lo que soy, y pues esta lucha continúa. Pasando al tema de los campesinos, nos centramos en el tema
de algo contradictorio que podría ser hasta una paradoja de cómo cómo la historia ha invisibilizado a los campesinos y llega a ser contradictorio porque ellos son la principal base económica de una sociedad, pues ellos son quienes alimentan la sociedad y de cierta forma curan la hambruna. Sí, pues sin ellos no habría realmente cómo alimentar una sociedad, ya que ellos son los cultivadores, pero han sido invisibilizados. Esto radica este problema desde los discursos de desarrollo, en el que los campesinos son conscientes de que son empujados cada vez más hacia el mercado e interpretan este hecho como una disminución en su margen de acción. Es decir, les toca restringirse su manera de producir debido a las fábulas de crecimiento que les llegaron a ellas con los del desarrollo integral verde. Entonces, estos son empujados los campesinos por fuerzas contrarias en direcciones opuestas, al tiempo que se ven obligados a servir como fuentes de manos de obra barata. Entonces, llegamos al punto que han sido invisibilizados en el sentido que no es reconocido su trabajo, y esto se convierte en una falta de respeto porque la historia no los hace ver como seres integrales de una sociedad. En medio de todo esto y teniendo en cuenta todas estas contradicciones, los programas del desarrollo rural integrado aparecieron a comienzos de los años 70. Y el creciente desplazamiento del campesinado de sus tierras y su proletarización total o parcial, dictada por la mano de obra barata, aumentó la explotación de las ecologías físicas y humanas de los campesinos, que esto conllevó la degradación de los recursos y creciente explotación de mujeres y niños, y produjo hambre y desnutrición generalizadas, de tal manera que la Revolución Verde fue incapaz de cumplir su promesa, agravando con ello o empeorando la situación, no solamente la situación alimentaria, sino también sus manifestaciones sociales, creando así más coyuntura en los aspectos sociales, entre el proletariado, generando así un clasismo. A continuación estaré hablando sobre cómo Estados Unidos se ha convertido en una potencia a través del siglo XX y cómo ha habido una delimitación en lo que han denominado el tercer mundo, las poblaciones del tercer mundo. Prácticamente su formación, digamos que su sustentabilidad, ha sido en el último siglo con varios sucesos históricos, como lo son la Primera Guerra Mundial, la Depresión del 29, lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 2008. Prácticamente podemos ver que Estados Unidos siempre ha estado un pie más adelante, y simplemente es por aquella ventaja en lo que ha sido la psicología de las palabras, la antropología humana, de cómo ha transformado eufemismos, cómo ha transformado discursos para que simplemente sigamos estando enfocados en que todos cumplimos una función, en que todos estamos divididos y que no es posible cambiarse. Si nos fijamos en lo que ha sido las guerras, siempre han tenido una gran influencia, pero es por una razón simple, y es porque siempre colocan los conflictos y asimismo generan las soluciones a través de múltiples instituciones creadas, la ONG, la OMS, la ONU. Simplemente lo que han hecho es seguir dominándonos a través de la palabra, a través del conocimiento.
De la misma forma tiene mucha influencia lo que son los medios de comunicación que simplemente nos cuentan todo de una forma en la que siempre conservamos la concepción que hemos traído históricamente. Un ejemplo de lo que han sido las guerras es que si nos fijamos, Latinoamérica siempre ha sido rico, diversamente rico en naturaleza, en biodiversidad. Siempre ha tenido esa gran ventaja. Y si nos fijamos en lo que fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, dieron mucho sustento y en su papel era suministrar alimentos a la guerra. Cuando terminaron las guerras, por ejemplo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de Europa, es tan insólito, tan inédito, tan contradictorio, que aquellos que le dieron la mano simplemente los echaron a un lado. Pero es por una simple razón: concentrar el poder en unas solas poblaciones. Como ya se había dicho anteriormente, simplemente delimitar un norte y un sur, en donde el sur son las poblaciones que ya las tenemos denominado como tercer mundo y como pobres, y aquellos que están en el norte simplemente son los que tienen el poder, los que tienen el dominio de la sociedad. Estados Unidos como potencia se ha construido a través de la explotación, pero que esta explotación ha sido transformada a través de las fábulas de crecimiento. Siempre han estado ahí presentes desde las colonizaciones, aunque no hayan tenido un gran impacto, porque realmente ellos también fueron colonizados por ingleses, pero realmente ese aprovechamiento cultural, ese aprovechamiento social, ese aprovechamiento económico simplemente ha tenido un impacto tan grande que ya en la sociedad la construcción y la percepción que tenemos es muy difícil que la cambiemos, porque es una conciencia histórica que ha pasado siglos, que ha pasado años y que depende de muchos procesos más, de muchas más desconstrucciones para que se pueda volver a una sociedad, pero que realmente sería una utopía, porque ya el poder tan constitucionalizado está que es difícil que podamos comenzar de nuevo. Ya fijándonos en lo que es realmente las fábulas de crecimiento y los regímenes de representación, hemos creído de que vivimos informados, pero realmente cada día nos estamos desinformando más de nuestra realidad. Por ejemplo, lo que decía mi compañera antes sobre los eufemismos. El suavizar las palabras no tiene una función más que cegarnos, eclipsarnos de lo que verdadero está detrás de ese contexto. Simplemente lo que nos hace es que seamos ignorantes al medio en que vivimos y sigamos viviendo bajo una nube que simplemente lo que hace es que no sigamos el curso de lo que deberíamos seguir, que es prestar atención, estar despiertos, vivir nuestra realidad y sumergirnos en ella. Orientalismo, africanismo, lo del medio ambiente, globalización, modernización. Simplemente lo que han hecho es transformar la realidad en que vivimos en conceptos mucho más descentralizados y que no tienen la misma gravedad o no se apoyan en la misma gravedad del asunto. Al constitucionalizar todos estos temas, seguimos desapropiándonos, seguimos estando en una sociedad donde simplemente no hay un orden de conciencia colectiva. Realmente esta es otra utopía. Es tan singular que el hombre, a través del tiempo, le ha dado tanto valor
algo tan simbólico como lo que ha sido el dinero o la moneda. Ha creado tantas guerras, ha creado tantas desilusiones, tantas pérdidas, tantas consecuencias, que esto es lo que delimita si una persona tiene poder o no, de que de esto dependamos, que crecemos, nos formamos simplemente para obtener eso, dinero, para poder sustentarnos en esta sociedad, para poder sobrevivir. Tengamos que hacer esto. Realmente, si nos ponemos a pensar, lo más estructurado y lo más lógico es que hubiera una solidaridad humana, mutua, en donde todos como sociedad nos ayudáramos, en como toda sociedad aportáramos entre sí y que la administración de los recursos fuera mucho más equitativa, en donde todos fuéramos, por así decirlo, parte importante que ya somos, pero que se nos diera el valor que tenemos a los campesinos, que son aquellos que nos suministran los alimentos, a las mujeres, que solo por el hecho de ser mujeres no significa que seamos un género superior, pero al menos sí tenemos una gran diferencia que aporta, y que justamente son esas diferencias las que nos unen, las que cada día son las que deberíamos forjar, las que deberíamos fortalecer para crear una población, un contexto, una sociedad que esté basada en la unión de los conocimientos, en la unión de la diversidad, en la unión de la biodiversidad, en la unión de todo lo que tenemos que nos hace fuertes. Lastimosamente es casi imposible pretender que algo de esto pase. Muchas personas como lo han sido Jaime Garzón, Diana Uribe, muchos historiadores, muchos pensadores y filósofos han aportado ideas sobre esto, pero realmente cada día lo que queremos alcanzar es superioridad, un respeto, un reconocimiento, el cual simplemente divida, cree brechas. La sociedad está delimitada por tantos conceptos y tantos problemas que simplemente ya está todo previsto. El abrir los ojos es definitivamente difícil, porque si nos fijamos, tanto influye la modernización, la tecnología, que ni siquiera nos damos cuenta de que nos están mintiendo en nuestra propia cara, ni siquiera nos damos cuenta que en realidad que vivimos una realidad distorsionada, que simplemente seguimos los pasos que siempre se han seguido, y al no prestar atención a lo que verdaderamente está ante nuestros ojos, seguimos fortaleciendo ese poder, ese dominio que es evidente su presencia en cada aspecto de nuestras vidas, aunque muchos no lo crean.